Mira, yo creo que no necesariamente es exclusivo de México. Yo creo que una de las posibilidades para mirar esto es entenderlo como una característica de las sociedades contemporáneas, ¿no? Esta fragmentación en muchas microsociedades o muchos grupos es muy acorde con la propia, más bien con el propio avance que han tenido la tecnología, las nuevas formas de comunicar, las nuevas formas de socializar, ¿no? Ahora, el cómo se aterriza o el cómo se llegan a dar estas manifestaciones, bueno, sí tiene matices locales, por así decirlo. Ahora, respecto al planteamiento de por qué muchas veces las personas se desenvuelven de esa manera en este tipo de situaciones, creo que es un asunto del anonimato que da la masa, ¿no? Es muy sencillo. Es decir, muchas veces estás protegido por una muchedumbre, una multitud, y aunque una persona, digamos, sea la que ejecute el acto, pues realmente es toda la masa en la que se está moviendo, la que está reaccionando, la que está enardecida, la que está con la adrenalina a tope, y es la que es como cuando linchan y ha habido muchos casos últimamente, ¿no? Cuando linchan a un posible sospechoso de X crimen, de repente pues la masa está muy molesta, enojada, y se toman justicia por propia mano, como grupo. Entonces ahí es difícil mirar a las personas en su libre albedrío individual, por así decirlo, ¿no? La otra, desde luego, tiene que ver con la normalización de la violencia, tiene que ver con la propia incomodidad social que tenemos, y ahí sí podemos hablar de factores específicos en el caso nuestro, es decir, el gobierno, las políticas públicas y demás situaciones no acaban de resolver no acaban de trabajar para restañar lo que se ha roto en términos del tejido social, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra explicación que me parece que también es viable. Sí, a veces en aras de pertenecer dejamos de ser, ¿no? Por así decirlo. Esto es, tú cuando quieres pertenecer a un grupo, de repente es tal la necesidad de aceptación que eres capaz de dejar de lado o incluso ser incongruente con tu propio sistema de valores con tal de pertenecer, ¿no? Son como estas pruebas iniciáticas que a veces tienen, por ejemplo, las fraternidades de las universidades estadounidenses o ahora incluso, por ejemplo, los grupos delincuenciales que tienen como una especie de ritual de iniciación. Pues es eso, ¿no? Es decir, a ver, eres capaz de sacrificar tu manera de ser, tus creencias, tu sistema de valores para poder pertenecer a nuestro grupo. Entonces el mecanismo más o menos es ese, ¿no? Tú dices, bueno, no me importa dejar una serie de principios axiológicos que yo puedo haber tenido desde siempre con tal de estar en tal grupo, tal barra, tal sociedad, lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo común, ¿no? En el sentido de me voy por el ideal o me voy por las creencias del colectivo, aunque ello implique sacrificar las mías, ¿no? Las personales. Tenemos que asumir la diversidad de creencias, la diversidad de puntos de vista, y eso desde luego es algo que sí hay que trabajar en ello, ¿no? Porque finalmente cuando esto pasa de una cuestión ideológica a una cuestión, dirían algunos, performativa u operativa, es decir, en el sentido de que como muchedumbre o como grupo inciden en un evento deportivo, en una marcha, en, por ejemplo, un saqueo, cuando hay un desastre natural, como queramos llamarle. Ahí la cosa cambia, ¿no? Es pensar la tolerancia cuando hay una transgresión a las leyes,
es distinto, ¿no? O sea, de entrada uno diría, claro, debemos ser tolerantes, debemos comprender toda esta complejidad, estos contextos que llevan a estos grupos a conformarse, a generar identidad y todo. Claro, pero ¿qué pasa cuando hay una transgresión al contrato social, ¿no? Al orden social? Ahí, por más que uno quiera entender, pues de repente sí hay una afectación a terceros, ¿no? Entonces, la cosa ya, bueno, la situación ya más bien ya discurre, digamos, en un nivel que tiene que ver con respecto a las normas, respecto a las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de lo que a veces imaginamos, ¿no? Siempre la colectividad es más potente que la individualidad, ¿no? Y de repente, sobre todo en México como país, que somos a veces como, diríamos, muy desarticulados en nuestras causas sociales, las causas sociales nobles, por así decirlo, o válidas, tendemos a no organizarnos muy bien o a no organizarnos de manera articulada o sistemática, ¿no? Es decir, a veces hemos salido a marchar, hemos tratado de como sociedad organizarnos para cambiar el statu quo, pero después se nos olvida y de repente cuando ya implica, ok, vamos a hacer un trabajo constante, continuo, no, bueno, yo ya regreso a mis cosas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos explica el por qué como sociedad hemos sido oprimidos por todo tipo de gobernantes y todo tipo de poderosos, ¿no? Probablemente eso era una de las lecciones, ¿no? Que tendríamos que trabajar más en identificarnos con causas, como decía, más válidas, para trabajar de una forma colectiva por ellas, ¿no? En ese sentido, no hemos sabido como sociedad llevar a un grado, digamos, de trascendencia la inconformidad social, ¿no? Probablemente siendo más conscientes de eso es que podríamos utilizar estos ejemplos, por así decirlo, de los colectivos, ¿no? Claro, lo que no hay que seguir es justamente esto que platicamos hace un rato, ¿no? Es decir, cuando las acciones colectivas devienen violencia o devienen transgresiones o devienen perversiones, lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente, ¿no? Podríamos pensar desde las que tienen que ver con la ecología y la sustentabilidad, por ejemplo, hasta las que tienen que ver con el respeto a la diversidad, a los derechos humanos, hasta la que yo había mencionado, ¿no? La posibilidad de tener una cultura democrática mucho más robusta, ¿no? En ese sentido, pues, si te fijas, estoy hablando de pues, todos los rezagos que traemos en términos civilizatorios, si me permites, ¿no? O sea, como cultura, como civilización, al menos nosotros, pues, en México, pues estamos rezagados democráticamente, estamos rezagados en la protección de derechos, tenemos muchos problemas a la hora de aceptar la diversidad de pensamiento, de ideología, de creencia, etcétera. Tenemos muchos problemas en cuanto al manejo del medio ambiente. Por supuesto, podemos añadir ahí cuestiones que tengan que ver con la educación, con la movilidad urbana, cualquiera de esas pudiera retomar esta capacidad autoorganizativa o esta visión colectiva para incorporar a más personas y para ser más efectiva. En la diversidad está la riqueza, o sea, tú no puedes pensar como ser humano en crecer, en enriquecerte, si siempre estás anclado en los mismos principios, en los mismos pensamientos, en los mismos argumentos, en los mismos intereses, en los mismos gustos, ¿no? De repente, pues eso es lo que sucede con las personas que tienen un pensamiento conservador, o sea, quieren conservar un statu quo, quieren conservar un sistema determinado de valores y no aceptan ninguna diferencia. El problema es muy sencillo, cada cabeza es un mundo y la diversidad es tal en
nuestra sociedad, de nuestro planeta, que no podemos siempre condenar al que piensa, más bien no podemos nunca condenar al que piensa distinto a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estás condenando al resto de la humanidad menos a ti. O sea, ni siquiera tus propios hijos, ni siquiera tu propio hermano tienen un pensamiento idéntico al tuyo, ¿no? Yo creo que la diversidad es una característica natural del ser humano, ¿no? De repente se nos olvida, con mucha frecuencia se nos olvida que hay otras personas que piensan distinto, que creen distinto, que tienen una cosmovisión distinta. Pues es lo normal, no es la excepción, es lo normal, ese es el problema, ¿no? Creemos que estamos encerrados en una burbujita y que todos los demás están incorrectos, ¿no? Y es un problema, por eso se les llama así, ¿no? Es un problema de prejuicio, ¿no? Yo prejuzgo que como tú piensas distinto, tú estás mal y yo estoy bien. No es así, ¿no? Cada quien tiene el elemental derecho a pensar y a creer en lo que le venga en gana, ¿no? Entonces, al final, yo te diría, es un problema de ignorancia. Es decir, quien cree que por una persona por tener otra religión, otra orientación sexual u otro sistema de valores y demás es inferior, es por ignorancia, ¿no? Es porque no se ha dado el tiempo y probablemente nunca se lo dará en explorar y abordar, bueno, qué te puede enriquecer de ese otro sistema ideológico, ¿no? En todas las culturas, todos los pensamientos, todas las religiones nos dotan de algo, ¿no? De repente me parece muy, además de una cuestión de ignorancia, me parece muy soberbio pensar que uno siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, y al final es eso, la gente no puede comprender muchas veces que hay que escuchar al otro pues, para saber, ¿no? Y finalmente eso se te devuelve a ti, ¿no? Una persona que es más abierta y que está como más receptiva a otras líneas de pensamiento, de repente crece más, ¿no? En el sentido de que siempre otra persona te va a aportar algo que tú no tienes. Entonces, yo creo que es una cuestión casi elemental, casi de sentido común, pero bueno, mucha gente no. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es decir, bueno, pues el otro te tiene que aportar, ¿no? Vaya, somos seres con instinto gregario, ¿no? Somos seres que instintivamente somos sociales. Entonces, ¿por qué estamos empeñados en individualizar nuestro pensamiento y nuestra ideología? Me parece antinatural, ¿no? Pero bueno, desde luego la propia sociedad y el propio pensamiento posmoderno pues sí fomenta mucho este individualismo, ¿no? Realmente los flujos de información pueden abonar para eso, ¿no? Es decir, ahora estamos mucho más conscientes de mucho más causas, simplemente por el hecho de tener presencia en los medios electrónicos, en las redes sociales y demás. De repente sí hay causas que son más visibles, ¿no? Ahora, no es un proceso tan fluido porque mucha gente no tiene acceso y porque mucha gente solo mira estas plataformas desde una perspectiva lúdica, ¿no? Para divertirse, para entretenerse, para ver memes, para morirse de risa y ya está, ¿no? En el momento en que a estas herramientas se le pueda reconocer la posibilidad de cambio que pueden generar, el asunto puede cambiar, ¿no? Y vaya, no estoy hablando nada más de un wishful thinking de a ver, así quisiera que fuera, ¿no? Hemos visto desde casos como lo que pasó en las famosas elecciones de España, cuando el atentado en Madrid o de la primavera árabe y demás, que todo este tipo de conexiones virtuales que ahora tenemos también pueden servir para organizarnos en términos sociales, políticos, ecológicos y demás, ¿no? Sí puede funcionar. Aquí el problema, creo yo, y ahora que me preguntas, en nuestro contexto, es que de repente el mexicano es muy desmemoriado, es muy dejado y es muy abnegado, ¿no?
Entonces de repente nos da flojera sacar la cabeza y reclamar y preferimos seguir medio agachones, ¿no? Hay una razón, desde luego histórica, desde luego tiene que ver con la ética que nos rige, la ética cristiana y esta idea de la trascendencia por medio del sacrificio, ¿no? Eso explica por qué seguimos muy sobajados como pueblo de muchas maneras, ¿no? Entonces, es el factor, digamos, que puede impedir o que hasta ahora ha impedido que de verdad nos organicemos como sociedad para que toda esta esencia colectiva de repente pueda estar más articulada, más sistematizada, y entonces si pudiéramos lograr avances sustanciales, ¿no? Porque hay avances puntuales, ¿no? En algunas cosas, avances sustanciales como sociedad, ¿no? La otra posibilidad es que algo se rompa y esto se vuelva una cuestión ya, digamos, de que sea necesaria una revolución. Perdonándome, no quiero ser subversivo ni mucho menos, pero me parece que esa es la otra posibilidad. Es decir, si no pasa de una forma paulatina, constante y demás, pues tendría que haber una debacle, algo que de verdad se rompiera como para que entonces todos reaccionáramos, ¿no? No sé si eso sería tan posible. México tiene una extraña y mágica capacidad de torear tragedias y torear cosas de verdad grandes y al día siguiente no pasa nada. Eso es algo que quizás solo los mexicanos vivamos y entendamos, pero así pasa. Por mucho menos de lo que ha pasado en este país, en otros han caído gobiernos, sistemas de gobierno, ha habido revoluciones, por mucho menos. Aquí nuestro umbral es como más alto, ¿no? De que las cosas tienen que cambiar, sí. Ahora, aquí tenemos otro factor que me parece que hay que considerar también. Finalmente, el estado de las cosas está impulsado por una generación que va de salida, ¿no? De repente los veo igual o más conformistas, no sé si es una cuestión millennial o una cuestión posmoderna, lo que quieras, pero de repente, si el cambio no lo empujan los jóvenes, hijo, es difícil pensarlo, ¿no?